Bienvenidos a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de compartir con ustedes esta potente palabra de Dios, este evangelio que tiene en sí el poder para cambiar vidas y también para traer solución a muchas de nuestras preguntas. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano en Prescott Valley. Y por supuesto le invitamos, ¿verdad?, que algún día que le sea posible nos acompañe. Tenemos servicios todos los domingos a las 11 de la mañana donde el mensaje se traduce del inglés al español. Luego los domingos por la tarde tenemos la hora de discipulado a las 5 y a las 6 luego pasamos al estudio bíblico donde tomamos la palabra y buscamos manera para aplicar estos principios bíblicos a nuestras vidas diarias. Solo que yo les suplico que cuando usted pueda nos llame si desea más información. Nos puede llamar al 928-800-0171 o también marcar mi celular 559-908-2577. Por favor, usted tómese la libertad de chequear también con nuestro sitio web, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, aquí para servirle. Muy bien, en continuación, mire, vamos ahora a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 2. Mire, las primeras palabras que el Señor Jesucristo, o que son registradas en rojo, son las palabras cuando Jesús dice, es necesario que yo me encuentre en los negocios de mi Padre. Ahora, interesante, ¿sabía usted que el Señor está manifestándose de manera muy especial? Hoy estamos pasando Jesucristo se encuentra aquí 12 años de edad. Interesante, 12 años de edad. Mire, Lucas siempre, como es gentil, escribe a modo que los gentiles puedan también captar el mensaje que supuestamente muchos creían era exclusivamente para judíos. Lucas, el médico, siendo gentil, escribe en manera especial. Él menciona el ministerio de las mujeres, lo que se logra para traer mujeres a los pies de Cristo. Él menciona la gente común, aún la gente pobre, para que la gente pobre también se dé cuenta, la gente común, personas como cualquiera se den cuenta que Jesucristo tiene intención de salvarles sus vidas, también les ama. Jesucristo menciona de las diferentes etapas en la vida del hombre y de la mujer. Y aquí, ¿verdad?, está mencionando también que los gentiles tienen acceso a la salvación en Cristo Jesús. Pero mire, interesante, los 4 evangelios tienen mucho que decir del ministerio de Jesús después de 30 años. Los evangelios cuentan sobre el nacimiento de Jesús, muy en especial el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas. Esta es la única vez que se menciona el ministerio de Jesucristo o la vida de Cristo a la edad de 12 años. Los judíos tenían por costumbre esta fiesta de la Pascua y viajaban más que 80 millas para llegar a Jerusalén y a llevar a cabo esta fiesta de la Pascua. La Pascua, usted quizás recuerde en sus estudios bíblicos, es traer a la memoria lo que Dios había hecho en el pueblo de los judíos cuando se encontraban en esclavitud. El faraón resistiendo a los judíos, resistiendo o no reconociendo la palabra de Dios, tuvo que ser confrontado por Dios usando a Moisés. 10 plagas, y la última fue la plaga de la muerte del primogénito. Y Dios les había dicho que cuando el ángel de la muerte pasara por encima de su casa, si veía sangre sobre los postes de la casa, el ángel de la muerte iba a pasar por encima y la muerte no iba a llegar a ese lugar. Esa es la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasa por encima, pero no se conoce la muerte. Los judíos eran rescatados porque obedecieron, fueron rescatados porque reconocieron eso. Pero los egipcios, siendo desobedientes y siendo incrédulos, conocieron la muerte del primogénito. Y eso fue lo que quebró al faraón y al fin dejó al pueblo de Israel salir. Ahora, y entonces cuando la familia de Jesucristo, José y María,
los parientes, los amigos, todos viajan hacia Jerusalén, lo hacen en comunidad. Y es interesante, para entonces, la edad de 12 años, Jesucristo ya había pasado por esto en varias ocasiones. Estaba bien familiarizado. Era ocasión para toda la familia, era ocasión para toda la ciudad. Y venían muchas veces en caravana. Y en esta ocasión vamos a dar lectura a Lucas, el capítulo 2, versículo 41, donde Jesucristo se encuentra ahora en el templo. Los padres, versículo 41, los padres de Jesús subían todos los años, había consistencia, todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era el costumbre. Interesantemente, dos cosas. Todos los años lo hacían. Cuando se daba un vistazo al calendario, José y María automáticamente tenían ahí marcado que iban a pasar esta semana en la fiesta de la Pascua. Había 7 otras fiestas, pero esta era, o 6 más, y esta era la séptima fiesta de la Pascua. Y era casi que toda la semana, días viajando hacia allá, y luego el tiempo de la Pascua, y luego días de regreso a casa. Interesante, pero dice la Escritura que todos los días hacían sus padres este viaje a la fiesta de la Pascua, ¿ok? Y cuando cumplió 12 años, interesante, de nacimiento a los 12 años no se dice nada. A la edad de 12 años, ahora Jesucristo es presentado y ahora en el templo. Fueron allá según la costumbre que ellos tenían, ¿verdad? Y el versículo 43, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ahora aquí es donde posible que toda madre dice, ¿cómo será posible que una madre no se dé cuenta que su niño está ahí, o que su niño se ha quedado, o que su niño se ha desviado o perdido? Pero tome en cuenta, por favor, esto es algo que no se hacía en manera solitaria, sino que se hacía en comunidad. Eran muchas personas, no estamos hablando de 5, 6, 7 personas, estamos hablando de mucha gente del pueblo, viajaban en caravana. Y, por supuesto, José muy probable pensó que Jesús se encontraba con María. María quizás pensaba que Jesús se encontraba con José, o a lo mejor pensaron, andan con los niños correteando, jugando, ¿verdad? Porque era algo normal. Pero Jesús se había quedado en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta. Y el verso 44 dice, ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Ahora, empezó el viaje de regreso a casa, no ven al Señor Jesucristo, pasan el día buscándolo y seguro que piensan para la hora de la cena o la hora de la comida, o ya cuando sea noche se va a presentar el Señor Jesucristo, pensando que, una vez más, como ya mencioné, se encontraba Jesús con los amigos, o María pensando que Jesús anda con José, o viceversa, ¿verdad? Pero dice que ellos pensaban que él estaba entre el grupo de viajeros. Era algo común porque viajaban en grupo. Hicieron un día de camino mientras buscaban. Ya había pasado todo el día y pues por supuesto lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Versículo 45. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Interesante, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Ahora quiero que vea algo interesante. Ya habían pasado 3 días, un día de camino, un día quizás buscándolo, cuando se dan cuenta que que Cristo no se encuentra entre el grupo, no andaba con José, no andaba con María, no andaba con sus amiguitos. Por supuesto, ellos empeñan el viaje de regreso a Jerusalén. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de Jesús. Interesante, ¿verdad? Ahora, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo. ¿Y qué hace Jesucristo? Sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntar.
Póngase en lugar de estos padres, José, María. No hayan a Jesús, de seguro que entró hasta cierto sentido un momento, un tiempo de pánico. Yo no sé si a usted le ha sucedido que se desvía uno de sus hijos durante una fiesta o un evento donde hay cantidad de gente. A mí me ha pasado, a usted quizás le ha pasado, y sea por un minuto, por 4 minutos que no encuentre a su hijo, entra el espíritu de pánico. En este caso, 3 días. Yo me imagino que cuando llegan a Jerusalén, ellos a lo mejor regresan a la casa donde habían sido hospedados. A lo mejor Cristo se quedó allí, o a lo mejor Cristo, ya viendo que lo habíamos dejado, regresa a esa casa con la esperanza de que regresemos allí. No se encuentra allí, van de lugar a lugar, pero luego dice la Escritura que van al templo. Muchos no saben si fueron al templo en busca de Jesús o para quizás hacer oraciones a Dios para que les ayudara a encontrar a Jesús. Total que fueron al templo. Y cuando fueron al templo, después de 3 días, lo encuentran. ¿Qué está haciendo en el templo? Es interesante. Está sentado entre los maestros. Qué distinto, qué interesante, ¿verdad? Pero está escuchándolos. Está escuchando el diálogo entre ellos. Él los escucha recitar las escrituras del Antiguo Testamento. De seguro que están hablando de aquellos eventos proféticos. Jesucristo los está escuchando, ¿verdad? Pero interesante, también les hace pregunta y quedan maravillados de que esta criatura, a la edad de 12 años, se interese en esas cosas. Versículo 47 nos da algo de conocer aquí. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. No solamente manifestó su inteligencia, porque las preguntas no eran necesariamente como un niño de 12 años. Era un niño que estaba creciendo en sabiduría y en conocimiento. Entonces están asombrados al escuchar a Jesús hablar con aquel conocimiento, porque no solamente les escuchó, pero también les preguntó. Y esto es lo que les asombraba a ellos. Y de sus respuestas. Cuando Jesucristo recibía preguntas, Él contestaba, pero con una conexión divina, algo interesante. Hay otra ocasión donde ellos, los que le escuchan, también quedan asombrados. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, él habla de las dos simientes. Habla del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y cuando vienen las tempestades de la vida, por supuesto, el hombre que construyó su casa sobre la roca no conoció la ruina. En contraste, el hombre que construyó sobre la arena conoció grande ruina. Y dice la Escritura que las personas que lo escucharon quedaban maravillados, que hablaba con autoridad, no como los escribas y los maestros de la religión. ¿Sabías tú que hay gente que solamente habla para impresionar? Jesucristo siempre ha hablado para transformar. Jesucristo no se interesa en que tú y yo nos hagamos más religiosos. Lo que Jesucristo quiere es que tú y yo seamos convertidos y lleguemos a una relación viva y verdadera con Dios a través de Él. Solo que esta gente se queda asombrada porque Jesucristo, como disculpe el dicho vulgar, le pega el clavo en la cabeza. No está hablando para impresionarlos. Él no habla de su poder, no habla de su autoridad, no habla de sus grandes enseñanzas, no. Él habla de la necesidad que existe en el hombre para que el hombre busque primeramente el reino de Dios y su justicia. El hombre necesita, tú, yo, todos nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y creer que todas esas cosas van a ser añadidas a nuestras vidas. Todos, versículo 47, todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Este es Lucas 2:47. Ahora nos pasamos al 48. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Estaban sorprendidos
admirándolo, ¿verdad? No hallaban cómo actuar, pero luego se le acercan. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo María, dijo a su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando, pero angustiados. Nos encontramos angustiados porque no te hemos encontrado. Ya es el tercer día. Pero es interesante. Ella está pensando aquí en manera familiar y terrenal. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Como que Jesús se había quedado allí en rebeldía o en desobediencia, pero creemos que esto no fue accidente, sino que providencia. Cristo se quedó allí para que los maestros de la ley lo escucharan, pero también para que José y María recordaran lo que en aquel entonces el ángel les había dicho cuando se le presentó individualmente a José primero y luego a María, y les presentó la gran verdad que el niño que os es nacido de Dios viene, porque el embarazo no fue de relación humana, sino de el Espíritu Santo, ¿verdad? El ángel le había dicho a José, el ángel le había dicho a María, y este era un punto para que ellos recordaran lo que se les había dicho, ¿verdad? Los maestros quedaron asombrados, ellos estaban admirándolo, pero por supuesto sale el aspecto maternal. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Es algo natural, ¿verdad? Una vez más, si a ti te ha pasado en una ocasión que uno de tus hijos se desvíe, se pierde entre el grupo, eso causa mucha angustia, eso puede causar mucho pánico. Pasemos al versículo 49. Dice en el 49, él respondió. María le dijo, Cristo respondió. María le dijo, ¿por qué? Jesús le responde de esta manera, ¿por qué me buscaban? Ahora, María le dijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Jesús le dice, ¿por qué me has buscado? ¿Por qué me buscan? ¿No sabían ustedes que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Ahora medite sobre eso, ¿verdad? Jesucristo le da una respuesta que tiene significado maravilloso, ¿verdad? ¿No sabían ustedes que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Porque ellos no entendieron, y dice, pero ellos no entendieron lo que decía. Ahora, los asuntos de su Padre. Primeramente, el presentar una palabra potente, una palabra viva, una palabra eficaz. Cuando Jesucristo hablaba, no hablaba una vez más, de su gran poder, no hablaba de que tenía mucha autoridad, no hablaba de que era un tremendo maestro, sino que presentaba un mensaje que penetraba hasta el alma, la palabra viva, la palabra eficaz de Dios. ¿Por qué me buscan? ¿No saben ustedes que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Y esto les da no solamente un recordatorio, trae a la memoria lo que el ángel les había dicho en aquel entonces, antes de que naciese Jesús, pero luego también el ministerio que Jesucristo iba a desarrollar a la edad de 30 años. Mire, del nacimiento brincamos a la edad de 12 años, después de 12 años no se menciona nada hasta la edad de 30 años, cuando Jesucristo empieza su ministerio. Bueno, la Escritura dice que empezó su ministerio, pero la verdad es que ya estaba ministrando, porque a la edad de 12 años estaba ministrándole a los maestros religiosos, a los maestros de la ley. Le estaba ministrando a María y le estaba ministrando a José. Y solamente porque, y aún que no entendieron todo esto, el hecho de que tenían algo grabado en sus corazones, como se dice María, ella guardaba todo esto en su corazón, atesoraba. Cuando una persona ve algo de valor, lo va a atesorar. Y María, mientras que no entendió todo, José, mientras que no entendió todo, algo les decía que esto tiene implicaciones más allá del alcance humano. No sabían
que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre. Ellos, por supuesto, no entendieron lo que decía. En ese tiempo, me imagino yo como padre, que tanto María como José estaban súper mortificados y súper contentos de que ahora han encontrado a Jesús. Ahora, cuando ellos regresan de viaje hacia Nazaret, me imagino que María, José, a lo mejor los dos, no pensaban si abrazarlo en contentamiento o apartarlo y darle unas nalgadas por todo lo que había causado, ¿verdad? 3 días, ellos mortificados, ellos angustiados, pero aún así le tienen que dar un aspecto espiritual, un aspecto divino, un aspecto celestial. Ellos caminan, yo me imagino que durante el viaje hubo mucho silencio, porque para entonces era nada más José, María y Jesús, porque los otros habían continuado en caravana hacia Nazaret. Recuerde que María y José regresaron a Jerusalén en busca de Jesús. El resto del grupo siguió en marcha. Ahora ellos van solos. Tres de ellos, José, María y Jesús. Posiblemente mucho silencio. Jesucristo dejándolos que mediten sobre estas verdades, María, José recordando el por qué Jesús ha venido a este mundo. Jesús vino no para tanto agradar al hombre, sino a agradar a Dios. Ahora, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Permíteme decir también algo aquí. Cuando María le dice, tu padre y yo, tu padre y yo hemos buscado ya, estamos angustiados. Cuando Jesucristo contesta, ¿no sabían ustedes que sobre los asuntos de mi padre tenía yo que estar? Los asuntos de mi padre. María le ha dicho, tu padre y yo hemos estado angustiados, pero Jesucristo dice, yo me he ocupado en los asuntos de mi padre. Recuerden ustedes que José no es el padre biológico de Cristo. Y cuando Cristo dice en los asuntos de mi padre, como todo padrastro quizás hubiese pensado, wow, ¿qué es esto, verdad? ¿Acaso yo pensé que era su padre? Pero una vez más, él tuvo que recordar que no fue su padre biológico, solamente la persona que Dios usó para que le diera cobertura a María y también a Cristo cuando naciese de esa virgen. ¿No sabían ustedes que tengo que estar ocupado en los negocios de mi Padre? No de José, sino de su Padre Celestial. Ahora, Jesucristo también nos da un ejemplo a nosotros aquí, cuando Él enseña en el Sermón del Monte que nosotros, tú y yo, toda persona que quiere de Dios, que debemos buscar primeramente su reino y su justicia, entendiendo que todo lo demás que nosotros buscamos va a ser añadido. Muchas veces tú y yo tenemos la tendencia de buscar primeramente las cosas que queremos o las cosas que creemos van a darle validez a nuestras vidas. Y perseguimos las cosas terrenales, como el dinero, como la carrera, como la familia, como el matrimonio. Hay tantas cosas que nosotros queremos y creemos que pueden darle a la vida su validez o su valor. Pero Jesucristo le dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir a ustedes por añadidura. Ahora, ¿no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Creo que tú y yo hiciéramos bien, no el ser irresponsables, pero sí establecer prioridades. La prioridad es primero lo de Dios, entendiendo que el Dios que nos ama, este Padre divino, este Padre eterno, tiene cuidado de nosotros. Y por eso Pedro después dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? ¿Sabías tú, mi hermano, que tú y yo también tenemos que estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre Celestial? Si tú quieres que tu hablar
y tu andar se acompañen y se den validez, tú tienes que tener a Dios en primer lugar y no buscar servirle si te es conveniente. Mucha gente busca a Dios solamente cuando lo necesitan o cuando les es conveniente. Mucha gente va a la iglesia, por ejemplo, cuando no tienen nada más que hacer. Mucha gente, por ejemplo, lo meditan. Hay gente que me ha contestado a mí, seguro, ahí voy a estar si no tengo nada más que hacer. Yo digo, debería ser primero y no si acaso no tengo nada más que hacer. Entonces, ellos no entendieron lo que le decía, así como muchos de nosotros que estamos pensando en términos terrenales, no vamos a entender las cosas espirituales. Pero la persona que busca primeramente el reino de Dios, Dios le va a abrir su entendimiento, le va a abrir sus ojos. Verso 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Ahí está otra lección. Nosotros también tenemos que entender que todos estamos bajo autoridad. En este caso, Jesucristo está proyectando algo interesante. Por esa etapa en su vida, Él está bajo la autoridad de sus padres y se sujetó a ellos. Y su madre, mire, aquí está lo que hacíamos referencia, y su madre conservaba, atesoraba, guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque ahí es donde van los asuntos de la vida. Ella escuchó al ángel Gabriel, escuchó a los pastores, vio el apoyo de José, vio tantas cosas maravillosas, escuchó el coro celestial y todo eso lo tenía guardado, conservado, atesorado en su corazón. Y cuando Jesucristo habla aquí, yo tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre. Ella combina todo eso y lo guarda en su corazón. ¿Lo entendía todo? Por supuesto que no. Ella, humana como nosotros, hay cosas que no entendemos, pero tenemos que llegar al momento a decir, tengo la mente de Cristo, tengo el Espíritu Santo, soy de Dios, y Él te va a dar luz a menudo que tú vayas caminando en pos de Él. ¿Tú quieres entenderlo todo? Nunca va a ser posible, pero Él te va a dar entendimiento para tu etapa presente. El punto clave es de que tú te sometas a Él, a este Dios vivo y verdadero. Y su madre lo atesoraba, lo guardaba, lo conservaba. ¿Qué tienes tú en tu corazón que te está quizás dictando y a lo mejor ayudando para que busques más y más de Dios? Hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Verso 52. Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Seguía creciendo en sabiduría. Mira, Jesucristo, por ser sumiso a Dios y ser sumiso a sus padres, se estaba posicionando para un ministerio más potente en los días venideros. Crecía en sabiduría y en estatura. Una persona dijo, pues quiere decir que Jesucristo a esa etapa no sabía todo. Yo digo que sí lo sabía todo, pero ahí es donde se despoja de la divinidad y se maneja como un ser humano, Emmanuel, Dios con nosotros, y aquí crecía ese niño en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Quieres tú gozar del favor de Dios? ¿Quieres tú tener más impacto en tu generación? Necesitas crecer en sabiduría y en estatura. Pero para crecer en sabiduría y en estatura, tienes que ser una persona con un espíritu sumiso, un espíritu de humildad, no arrogante, no rebelde, sino sumiso, ¿verdad? Un espíritu de humildad. Dice, crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y qué nos dice el texto antes? Que Él se sujetó a ellos en todas las cosas. Y cada vez más gozaba del favor de Dios. ¿Quieres gozar del favor de Dios? Imita la vida de Cristo. Cristo primero. Y de la gente, pues vas a tener más impacto en las vidas de otras personas cuando ellos puedan ver que tú eres una persona que vives diferente al ritmo de este mundo. En este mundo, dice la Escritura, que hay dos caminos. El camino amplio, grande, y dice, mucha gente se encuentra sobre ese camino, pero ese camino lleva a la muerte. Muchas veces podemos encontrar en ese camino que el diablo,
el mundo y la carne nos están dictando y nos están presentando carnada para que sigamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero si tú quieres hallar favor con Dios, busca el camino angosto que lleva a la vida eterna. Eso quiere decir que en lugar de dejarte llevar por el apetito de la carne, por la vanagloria de la vida, por la vanidad de los ojos, te vas a dejar llevar por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que está escuchando, pero en sus vidas no hay esa prioridad de primero Dios y después lo demás. Muchas veces es primero las otras cosas y cuando necesita a Dios, busco a Dios. Hay gente que dice, no me empuje, no me obligue cuando yo lo sienta. Y déjeme decirte, el diablo va a trabajar extra duro para que no lo sientas. La convicción no es tanto sentimiento, sino es algo fuerte que te empuja a realizar que eres una persona necesitada de las cosas de Dios. Le voy a dar 3 aplicaciones y con esto cerramos. Recuerde que Jesús ahora se encuentra a la edad de 12 años, se encuentra en el templo, han pasado varias cosas, varias dinámicas, y aquí está algo que yo quisiera dejarle para que usted lo medite. 3 aplicaciones. Primeramente, considera que tú y yo debemos practicar nuestra fe en manera constante. Tenemos que ser consistente. Tiene que haber una constancia allí. Una vez más, no es por conveniencia, sino debe ser por convicción. Esto es lo que Dios pide, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios merece y le damos a Dios el primer lugar. Dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, dice, en todo, sea comer o beber, buscamos darle gloria a Dios, ¿verdad? Y por supuesto, también Pablo dijo en Colosenses 3:17 que sea en hecho o en palabra, hacerlo todo como para el Señor. ¿Por qué tenemos que ser consistentes? ¿Por qué se requiere la constancia? Pues déjeme decirle, tú no puedes ser una persona diferente el lunes que lo que fuiste el domingo. Bien se nos ha dicho muchas veces, practica lo que predicas. No se trata de ser muy religioso, muy santito el domingo y muy diablito el lunes, sino que tenemos que practicar lo que decimos que creemos, pero en manera constante. Ser la misma persona durante la semana que lo que somos el domingo. Yo recuerdo que niño, yo veía mucha gente que los domingos muy santitos, pero durante los fines de semana, hacían cosas horribles, ¿verdad? Tú y yo no podemos ser de esa manera, porque eso es lo que se llama hipocresía. Entonces, primeramente, practica tu fe consistentemente. La segunda aplicación que quiero recomendarte, practica tu fe en comunidad. Mira, bien se dice, la Escritura dice que nadie vive para sí. ¿Sabías tú que nos necesitamos? Cuando una persona crece en una comunidad pequeña, en un pueblo pequeño, se siente responsable a muchas personas, porque tanto el tío o la abuela o la tía o el amigo de tus padres, ellos fácilmente pueden decirle a tus padres en lo que tú te encuentras haciendo. En comunidad es muy importante porque en comunidad se siente más el aspecto de responsabilidad y también se disfruta más del apoyo y necesitas personas que estén allí contigo cuando no los necesites para que cuando sí los necesites estén contigo. Tenemos que desarrollar este espíritu de comunidad aun cuando no necesitamos a esas personas para que luego estén allí cuando sí las necesitamos. Ellos te necesitarán a ti y tú vas a necesitarlos a ellos. Por eso es importante que parte de tu costumbre o tu práctica debe ser de ir a la iglesia regularmente, no en manera religiosa, no como un hábito, sino como una prioridad. Dice el autor a los Hebreos, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos como es el costumbre de muchos, y mucho más cuando ves el día del Señor que se acerca. No dejemos de congregarnos. La iglesia es muy importante. Ahí vas a ver gente, no perfecta, pero gente que busca de Dios, gente que ora, gente que lee las Escrituras, gente que le canta a Dios.
y eso te va a ayudar a ti para que tú sigas adelante. Practica tu fe no solamente consistentemente, pero practica tu fe en comunidad. Busca cultivar relaciones santas y buenas, porque dice la Escritura, no os engañéis, las malas compañías corrompen los buenos costumbres. ¿Qué decía la abuela? Dime con quién te juntas y te digo lo que tú serás. Busca gente que busca de Dios. Intenta o procura ser parte de un grupo pequeño donde puedas orar con otras personas y otras personas puedan orar por ti. En tercer lugar, practica tu fe con tus hijos. Tienes que dejarles un legado espiritual. No solamente que, oh, papá fue muy bueno, o mi abuelita, oh, muy santita. Mire, cuando una persona fallece, normalmente nadie habla mal de esa persona. Pero ¿qué tal si, como mientras que estamos vivos, practicamos nuestra fe con nuestros hijos? No es que vayan a la iglesia, sino que vamos a la iglesia. No es que lean la Biblia, sino que leemos la Biblia. Tus hijos tienen que verte en la iglesia, ¿verdad? Cantándole a Dios. Ellos tienen que ver que tú abres la Biblia para estudiar la palabra de Dios. Ellos tienen que ver que tú te llevas bien con otros hermanos y hermanas y que no eres una persona pleitista, una persona que siempre está en argumento y siempre brincando las iglesias como un chapulín eclesiástico, que si no te gusta aquí te vas a la otra y si no te cayó bien aquí te vas a la otra. No, practica tu fe con tus hijos para que ellos vean el ejemplo y dejes un legado espiritual. Una vez más, Jesucristo se encuentra en el templo a la edad de 12 años y todo el mundo está asombrado. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Es Señor de tu vida? ¿Es Salvador de tu vida? Y si no lo ves, ¿qué mejor momento para que tú le digas, Señor Jesús, te pido que me salves, te pido que me cambies? Según Juan, dice, más todos los que creen en Él, los que le reciben, se les da autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tal si tú en este momento le pides perdón a Dios, porque eres el único que perdona, y a Cristo que venga a tu corazón y te convierta en nueva criatura? Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasa, y aquí todo es hecho nuevo. Medítalo, piénsalo, y si podemos servirte, estamos aquí para hacerlo. Una vez más, yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City. Tenemos servicios en inglés y en español para usted. Todos los domingos a las 11 se traduce el mensaje de inglés al español. Luego los domingos por la tarde tenemos la hora de discipulado a las 5 y luego a las 6 tenemos nuestro servicio donde tomamos la palabra y buscamos la manera de aplicar esas verdades bíblicas a nuestras vidas. Vengas el domingo en la mañana a las 11 o el domingo a las 5 o el domingo a las 6 o venga esos tres eventos para que usted deje un buen legado a las personas que le conocen. Una vez más, nos puede llamar ya sea al 928-800-0171 o buscar nuestro sitio web, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios le bendiga ricamente. Amén.